La comunicación celular es un mecanismo homeostático que brinda la capacidad de que las células intercambien información físico-química con el medio ambiente, pero sobre todo con las demás células. Robert Hooke y Anton LeGou sembraron las bases de lo que hoy conocemos como la teoría celular, en la que ésta nos indica las células como las unidades básicas para la vida. La comunicación celular se da por medio de la comunicación intercelular y la comunicación intracelular. La comunicación intercelular, que se entiende por la comunicación o la señal que envía una célula o un grupo de células a otra célula o otro grupo de células. Esto es importante para el crecimiento y el funcionamiento normal celular. Por otro lado, las células que se vuelven incapaces de recibir la señal de otra célula puede correr el riesgo de volverse cancerosa. La comunicación intracelular es la encargada de recibir dicha información, procesarla y dar una respuesta, cumpliendo un funcionamiento de receptor o de transducción de la información. En los receptores de la información podemos encontrar los receptores de membrana y los receptores intracelulares. Teniendo en cuenta estos dos tipos de comunicación, se efectúan por medio de 4 pasos o funciones. Primero, emisión de señal. Segundo, unión de señal al receptor, transducción intracelular. Y cuarto, respuesta de la célula diana. Cabe destacar también que una sola molécula puede comunicarse por más de un sistema de comunicación a la vez. Por eso la comunicación celular se puede dar de la siguiente manera. Endocrina. Las células se encuentran muy separadas y viajan a través de velocidades por la sangre o la hemolinfa. Ejemplo de este tipo de comunicaciones es el que lleva a cabo las hormonas, como el estradiol, que es una hormona producida en el ovario y que actúa en el endometrio. Paracrina. Esta se da cuando la molécula, señal o ligando solo afecta a las células que se encuentran cercanas a la célula que secretó al ligando. Un ejemplo de este proceso sucede cuando alguien se raspa, entonces las células dañadas liberan histamina, que actúa como señal paracrina, pues infunde a los capilares de las áreas cercanas a la lesión y los hace más permeables a los glóbulos blancos y a los anticuerpos del plasma. Autocrina. En la señalización autocrina, una célula se manda señales a sí misma a liberar un ligando que sea un receptor en su propia superficie, o según el tipo de señal, a receptores que hay dentro de la célula. Un ejemplo de ese tipo de comunicación lo proporcionan las células del sistema inmune, que son las que secretan sustancias llamadas interleucinas que pueden actuar sobre la célula que la secretó. También está la nerviosa, se entiende también como comunicación sináptica. Cuando la neurona emisora envía el impulso eléctrico, esta se mueve a través de la célula y provoca que haya una liberación de neurotransmisores que llegan a la célula receptora y producen un cambio químico dentro de ellas. También está la yustacrina. Se realizan, entre otros mecanismos, por medio de las uniones celulares, como son las uniones CAP. También es la capacidad que tienen las células pluricelulares de unirse elementos del medio externo a otras células. Esto según la relación que existe entre la célula emisora de la señal y la que lo recibe, la receptora. En casi todos los casos, esta señal es de naturaleza química. Por distancias cortas, o sea, comunicación neuronal, todo ese proceso de comunicación se da mediante neuronas que no se encuentran juntas, que no se tocan, pero que se comunican por medio de señales que lanzan neurotransmisores desde un extremo de ellas hasta la hendidura sináptica, a través de la hendidura sináptica, hasta llegar a las dendritas de de la neurona que esté más próxima o más cerca. Está la sinapsis eléctrica, es por medio de la unión de dos células, se comunican. Están los plasmodesmos, se comunican directamente del citoplasma de ambas células. Garantizar un correcto funcionamiento de la comunicación celular funcionan otros procesos como lo son las enzimas y los receptores, encargados de transportar la información y los mensajes que garanticen todo el proceso de recogida de la comunicación.
cuando se presenta o sufre alguna alteración o modificación de alguno de estos procesos. Puede presentarse problemas patológicos en cualquier ser vivo o alterar su funcionamiento. Algunas tecnologías usadas en el estudio de la comunicación celular es prácticamente una ciencia. La ciencia de esto es de las áreas que tiene más beneficio en cuanto a todas las tecnologías. Una de las más importantes es los avances de las vacunas inteligentes, los antibióticos, el descubrimiento de la estructura del ADN y las células bajo observación o cultivos manipulados o modificados genéticamente. El microscopio que permite el estudio de las células y sus tejidos, el primero en crearse fue el microscopio óptico por Carl Zeiss y Ernesto Anastavi, inspirados en el aparato de lente del señor Anton van Leeuwen, que permitió descubrir los microorganismos. Los microscopios en la actualidad utilizan la combinación entre lentes ópticos con la energía eléctrica que permiten identificar que las células, su interior, los virus y las bacterias. Técnicas de la imagen digital, biopsia líquida, terapia genética o inmunoterapia celular. La citometría que permite como tal permitir identificar las diferentes características físicas de la célula, máquinas electrotácticas, péndulos, bombas, impelentes, aspirantes, microtomo, citoquímica y entre otros más.